Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo voy a exponer el tema la sentencia caso del juez Urrutia Labriu versus Chile y voy a dar una introducción. En el año 2004, la Corte Suprema de Justicia de Chile autorizó al señor Urrutia Labriu, entonces juez de garantía de Coquimbo, a asistir a un diplomado. El 30 de noviembre de 2004, el juez informó a la Corte Suprema que aprobó el diplomado y remitió su trabajo final, en el que proponía al Poder Judicial adoptara determinadas medidas de reparación o perdón por su responsabilidad en la dictadura militar de Augusto Pinochet. La Corte Suprema remitió el trabajo, presentando al órgano competente para sancionar disciplinariamente al señor Urrutia Labriu, y posteriormente se le devolvió el trabajo académico a este mismo, informándole que la Corte Suprema había estimado que contenía apreciaciones inadecuadas e inaceptables para dicho tribunal. El 31 de marzo de 2005, la Corte de Apelaciones de La Serena decidió sancionar al señor Urrutia con una medida disciplinaria de censura por escrito. Tras una apelación, la Corte Suprema confirmó la resolución impugnada y redujo la condena a una amonestación privada. El 29 de mayo de 2018, en cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo, la Corte Suprema de Justicia de Chile dejó sin efecto la sanción impuesta a la víctima. En la sentencia de la Corte constató que no era acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema cualquiera y no en un caso concreto como realizado por el juez Urrutia. Por otro lado, la Corte consideró que si bien en el 2018 la Corte Suprema de Justicia derogó la sanción impuesta al juez por los trabajos de la Corte Interamericana por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se mantuvo en la hoja de vida del señor Urrutia por más de 13 años esta amonestación, afectando su carrera judicial. La Corte constató que en ningún momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ningún momento previo de la sanción al señor Urrutia se le informó del inicio de un proceso disciplinario en su contra, de las normas presuntamente infringidas, ni se le brindó un análisis claro y concreto respecto a la aplicación de dichas normas, lo que constituyó la violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, y que la Corte de Apelaciones de La Serena no brindó tampoco al señor Urrutia una oportunidad para ejercer su derecho de defensa en forma escrita u oral, lo que constituyó una vulneración adicional al derecho de defensa del juez. En un comunicado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, dada la participación de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de apelación de la decisión sancionatoria, se comprometió la imparcialidad de este órgano en la resolución de la apelación interpuesta por Urrutia Labriu. En la sentencia, el tribunal determinó que la normativa utilizada para sancionar al juez Urrutia permitía una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que deben ostentar las normas, y con esto se violó el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana. Asimismo, el tribunal advirtió que normas como la presente vulneran no solo el principio de legalidad, sino la independencia judicial. En este caso, la Corte dispuso diversas medidas de reparación o resolución, y la Corte decidió por unanimidad desestimar la excepción preliminar relativa a la solicitud de control de legalidad sobre el sentimiento del caso a la Corte Interamericana, de conformidad con los párrafos 25 a 27 de esta sentencia, desestimar la excepción preliminar relativa a la cuarta instancia y complementariedad del sistema americano de conformidad a los párrafos 31 a 34 de esta sentencia,
y declara por una unanimidad que el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad de pensamiento. El Estado chileno es responsable por la violación de derecho a la libertad de pensamiento y expresión reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar dichos derechos, consagrada en el artículo 1.1 de la misma, en el perjuicio de Daniel David Urrutia Labriu, en los términos de los párrafos 75 a 96 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8.1, 8.2b y 8.2c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la obligación de respetar y garantizar dichos derechos, consagrada en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Daniel Urrutia Labriu, en los términos de los párrafos 100 a 125 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del principio de legalidad reconocido en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar dichos derechos y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de Daniel David Urrutia Labriu, en los términos de los párrafos 129 a 141 de la presente sentencia, y la Corte dispone por unanimidad que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 147 de la presente sentencia. El Estado suprimirá el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico Orgánico de Tribunales en los términos del párrafo 150 del presente fallo. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 164 y 166 de la presente sentencia por el concepto de indemnización por daño inmaterial y por el reintegro de las costas y gastos en los términos de los párrafos 167 y 172 del presente fallo. El Estado, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 147 de la presente sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluida el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Muchas gracias por su atención y esto es todo.